Hola, muy buenos días. Vamos a dar comienzo entonces a esta última clase del curso Java Inicial. Es un curso que introduce en la programación, es decir, que puede tomarlo gente que no ha estado nunca en el tema. Y además, bueno, de la mano del lenguaje Java, que es uno de los lenguajes más importantes, robustos, también se le dice, se aprende los primeros pasos, ¿no?, en programación. Un curso de Java intermedio podría estar de la mano del siguiente, o sea, como el siguiente paso. ¿Por qué? Porque permitiría ya completar otras herramientas que terminan sirviendo como para poder desarrollar ya aplicaciones un poco más complejas y además un poquito más completas, ¿verdad? En este curso hemos transitado todo el conocimiento necesario para comprender los fundamentos de programación, como también para entender cómo está estructurado un lenguaje y cómo interactúa con los dispositivos computacionales, ¿no? Cuál es la manera en que se le dan las órdenes a un dispositivo electrónico para que realice determinada tarea electrónica y, por supuesto, proceso de computación. Vimos durante el curso también que en informática existen como tres momentos de importancia, ¿no? Un momento de entrada de datos, un segundo momento de procesamiento de esos datos y un tercer momento de salida, ya convertidos esos datos en información. También vimos que en el curso podemos trabajar con varios lenguajes. Siempre hemos estado trabajando con un paralelismo, es decir, si bien hablamos de Java, mencionamos que existen otros lenguajes que tienen sus características y todos tienen algo en común, que es la estructura del lenguaje. O sea, en general los lenguajes de programación tienen una estructura similar. Todos van a trabajar eh, con palabras claves, es decir, con instrucciones o palabras específicas que significan órdenes para un dispositivo. También van a trabajar con variables, es decir, que son elementos que se le otorga un nombre dentro de un programa para alojar un valor. Y esas variables, a su vez, todas tienen tipos de datos, es decir, todos los lenguajes trabajan con instrucciones o sentencias, que serían esas palabras clave que son las órdenes, trabajan con variables y cada variable a su vez tienen tipos de datos. Esos tipos de datos pueden ser numéricos, pueden ser de caracteres, pueden ser lógicos, entre otros. Todos los lenguajes de programación trabajan también con lo que se denominan arreglos y matrices, que son conjuntos de datos, colecciones de datos que se guardan bajo un nombre, es decir, como una variable más ampliada. Es un tipo de variable que a su vez contiene una colección de datos dentro. Ya no es una variable que contenga un solo dato, sino que, bueno, estas colecciones pueden guardarse como un conjunto y que después se puede acceder para recorrer esas colecciones de datos y, por supuesto, procesarlo. Esto se usa mucho cuando se quiere descargar una buena cantidad de datos de una base de datos y se las guarda momentáneamente dentro del programa, ¿no?, en un array o en un arreglo o en una matriz de datos. Los lenguajes de programación también tienen, todos en su enorme mayoría, no creo que exista excepción en este caso, lo que se denominan estructuras de control, que son trozos de código, trozos de sentencias, trozos de órdenes, ¿no?, sintácticamente hablando, ¿verdad?, que indican al programa las direcciones que deben tomar cuando el computador llega a esa parte de la lectura del código. Es decir, en esas instrucciones se le dice a la máquina qué dirección debe tomar, si debe ir en una dirección o en otra, dependiendo del valor de los datos que tenga en ese momento. Eso se denomina estructuras de control y generalmente están establecidas con lo que se denominan condicionales y bucles, ¿no? De esa forma van muy vinculadas porque pues, las condicionales son las estructuras que le permiten tomar una decisión, es decir, imitar lo que sería un análisis de pensamiento que realiza el programa, donde decide, en función de los valores que está analizando en ese instante, qué dirección tomar, a dónde ir y demás. Y los bucles sirven para recorrer, es decir, para iterar o para repetir una cantidad de veces específica, un ciclo, también un bloque de código para a su vez procesar datos y después transformarlos en información en su salida. También vimos el manejo de archivos, ¿no?, que todos los lenguajes también lo usan,
Todo esto lo vimos obviamente en la visión del lenguaje Java, que es lo que nos ocupó en este curso. Y llegamos hasta ahí y hoy vamos a ver lo que es el manejo de ventanas, formulario, es decir, todo lo que es la parte gráfica, es decir, todo lo que sería manejar un sistema completo ya con los módulos de Windows o de ventana, que son los que nos tienen acostumbrados ya hace varias décadas, los lenguajes avanzados de programación. Nosotros habíamos hecho pruebas en lo que se denomina programación en consola, es decir, todos programitas que se ejecutan en una consola y que, bueno, rara vez se utilizan después en la vida real, ¿verdad? Siempre se están utilizando programas con formularios o con ventanas porque son más amigables para el usuario, ¿no? Sí, ya hace unas cuantas décadas que la programación viró en esa dirección para generar una mayor amigabilidad con el usuario. Caso contrario, si no eran solamente bichos raros los que estábamos en el lenguaje y usando programas porque, claro, éramos muy entendidos solo en la materia y no era sencillo, es decir, había que tener un conocimiento, ¿no? Bueno, con el avance se fue logrando que todo lo que se haga debía ser amigable, o sea, debía generar una experiencia de usuario que lo acerque al usuario al computador, es decir, que no que le produzca un rechazo, sino que le sea más bien sencillo el uso, intuitivo, ¿no? Que esa experiencia de usuario sea lo más agradable posible. En un curso posterior o en un curso como para completar estos datos, que obviamente lo puede hacer cualquiera por sus medios, hoy con todos los avances tecnológicos y la proliferación de información al respecto que existe, más la ayuda de las distintas inteligencias artificiales que dan trozos de código sin ningún tipo de inconveniente, en la medida que uno ya tenga idea de lo que está necesitando, y después obviamente sabe qué va a hacer con la respuesta, ¿no? Porque sin duda que una persona que no conozca de programación, por más que le pregunte a Gemini o a cualquier inteligencia artificial, si después no entiende el código que le está entregando, bueno, o sea, sin duda que le va a necesitar un poco más de estudio. Pero el que ya tiene idea, como el caso de la gente que ha tomado este curso, puede, sí, sin problema, agregarle a programas que ya han hecho de prueba y de práctica durante todo el curso, pueden ir dándole otra forma, ya pidiéndole, ¿no?, a una inteligencia que le haga un formulario, que le haga una conexión o que grabe en archivos, como hemos hecho directamente, ¿no? Ejemplos, o que se conecte a una base de datos y ya dar ese paso. Obviamente que para conocer base de datos hay que desarrollar, hay que trabajar, hay que estudiar todo lo que es el contenido conceptual que lleva lo que es el manejo de información en base de datos. Por eso que eso ya está establecido para un curso de nivel intermedio de Java o de otro lenguaje, sin duda, ¿no? Porque todo se maneja muy, muy similar, salvo diferencias en cuanto a lo que es la parte sintáctica, que, bueno, como sabemos, ya hemos visto incluso que la mayor diferencia que existe en un lenguaje de programación es esa, ¿no? La sintaxis, y generalmente en un segundo término, y no menos importante, cuál es el objetivo, es decir, cuál es la principal eh, actividad que desarrollan mejor. Hay lenguajes que se basan en gestión, lenguajes que se pueden usar mejores para juegos, ¿no? Bueno, y así, ¿no? Hay muchos lenguajes que pueden usar mucho mejor para aplicaciones web y otros para aplicaciones de lo que se denominan de escritorio o lo que se instalan en un computador. Recuerden la diferencia, ¿no? Una aplicación web no se instala, es decir, directamente ya está visible a través de un navegador con conexión a Internet. En cambio, las aplicaciones de escritorio necesitamos descargarlas, instalarlas, ¿no? Como sería un programa que haríamos en Java, hasta donde hemos aprendido. Obviamente en Java también se pueden desarrollar web, aplicaciones web, que permiten también, obviamente, el acceso a través de URLs de Internet directamente. Muy bien, vamos a ir a lo que teníamos planificado para la clase de hoy. Me gusta hacer en la última clase, me gusta hacer un pequeño repaso de todo lo que se ha visto, también para que tengan una proyección de qué es lo que se viene, o sea, qué es lo que se podrían capacitar posteriormente, ¿no? O sea, con esto están en una posición de tener una buena eh, formación de lo que es el concepto fundamental de programación y además, bueno, obviamente una ventana de apertura del conocimiento de Java que sin duda no es menor. Java va a ser un lenguaje que realmente va a proliferar constantemente porque ha sido un lenguaje siempre muy poderoso. Nace en los años 90 de la mano
de gente que estaba ya trabajando desde mucho tiempo en sistemas operativos y en lenguajes de lo que se denominan bajo nivel, y se enfocaron en lo que se denominan hoy lenguajes de alto nivel, que son estos. Lenguajes de alto nivel son aquellos que son más amigables con el humano, es decir, aquellos que nos permiten trabajar mucho más amigablemente que lo que eran los anteriores, que eran mucho más complejos, prácticamente ceros y uno, ¿verdad? Todo lo que es lenguaje máquina, ¿no? Bueno, estos lenguajes, en los años 90 que aparecieron, que han sido varios, ¿no? No han parado de evolucionar constantemente y siempre se han ido especializando en una cosa u otra a medida que la tecnología fue avanzando. Vamos a ver hoy qué es esto de los formularios, qué es esto de la librería Swing que tiene Java. Quiero aclarar que Java tiene varias otras maneras de manejar formularios. Ya van a ver si se ponen a bucear un poco. Cada uno después buscará cuál le sienta más cómoda, cuál le gusta más, con cuál se sienten mejor identificados. Esta es la que viene como por defecto, digamos, la librería Swing. Si bien se han desarrollado, yo les había comentado que Java ha pegado un salto muy grande en lo que es desarrollo general y de frameworks, eh, como Spring Boot, ¿no? Ya les había comentado que son grandes frameworks, grandes desarrollos de la misma empresa de Java que permite desarrollar enormes proyectos con muchísima tecnología detrás. ¿Qué sucede con todo eso? Como ya le había explicado, incluso en las clases presenciales que tuvimos, que la curva de aprendizaje suele ser mucho más elevada, es decir, hay una curva más compleja y hay un nivel de conceptualización mucho más grande que hay que acceder para poder estar a la altura, ¿no? Y es por eso que es preferible ir de a poco, tratar de llevar un orden en esto, para que no sea tan pesado y bueno, y tratar de tener los conceptos claros, ¿no? Fundamental. De lo contrario, si no tenemos los fundamentos básicos bien claros, es muy difícil, muy raro que podamos interpretar, entender lo que significa toda la tecnología que ofrece un framework como Spring Boot, que es realmente fantástico porque puedes desarrollar enormes proyectos, obviamente páginas web, aplicaciones completas, sistemas completos en base web o directamente sistemas completos para escritorios. Eso va a depender mucho de la necesidad y del objetivo del proyecto. No obstante, en esta instancia de conocimiento de la curva donde se encuentran, sin duda, este tema no es obviable, es decir, este tema hay que verlo porque es como algo sencillo pero básico, que nos abre puertas a después comprender otras cosas, ¿no? Para poder entender cómo funciona el resto de lo que se viene, es fundamental pasar por Swing. Es fundamental entender un poquito cómo funcionan los formularios Swing. Bien. Y después vamos a ver el trabajo final. Ya me han entregado algunos, así que veo que están muy bien. Han hecho un muy buen trabajo, se ve que han aprovechado las clases. Bueno, muy contento porque bueno, veo que han tenido buena predisposición y bueno, han trabajado. Trabajos bastante buenos, bastante largos algunos. La verdad que muy bien, muy buen uso y aplicación del conocimiento. Las ventanas del formulario, bueno, como ya explicamos, son fundamentales, necesarias en cualquier sistema, es decir, no hay manera de que no veamos una pantalla, ya sea desde el celu o del ordenador, bueno, que no tengamos una ventana, lo que se denomina un formulario con datos que hay que cargar, ¿no? Bueno, eso, en vez de trabajar en la consolita, como lo hacíamos, como se hacía desde los inicios de los años 70, es algo muy poco amigable, no es agradable a la vista tampoco y es bastante poco intuitivo. Bueno, nos pasamos lo que son las famosas ventanas, los formularios, los Windows Forms, ¿no? Que nos permiten tener una aproximación a la carga de datos un poco más agradable, un poco de experiencia, un poco más que le sea más cómoda incluso para el usuario, ¿no? La librería Swing, bueno, está por defecto. Sí, ya vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver un ejemplo, bueno, vamos a hacer todo el proceso. Se pone medio tedioso y largo, pero no hay otra manera. O sea, es importante hacerlo el proceso para que después cuando quieran rever el video puedan tener toda la información. Caso contrario, se pierden un poco, ¿no? O sea que hay que tratar de seguirle el hilo a esto. Vamos a ver un poquito la teoría, es muy cortita, así que no se preocupen.
para ver qué significa cada cosa. Recuerden que siempre es importante conceptualizar, es decir, tratar de entender qué estoy viendo, porque después cuando vamos a la práctica nombramos JPanel, JLabel y no sabemos qué es. Entonces tenemos que primero entender, tratar de tener un diccionario en la cabeza de lo que son los elementos que vamos a trabajar para que cuando los invoquemos en nuestro cerebro sepamos qué son, los tengamos asociados a un concepto y de esa manera podemos seguir entendiendo y aprendiendo, ¿no? De esa forma es la mejor manera de ir consolidando el conocimiento, ¿no? Y que la curva se vaya haciendo, si bien puede ser alta o no, pero se vaya haciendo estable, sólida, consolidada. Caso contrario, si voy prendiendo con alfileres, el conocimiento después se hace mucho más complejo porque se mezcla todo y bueno, ahí sí ya hay que volver a empezar. Java provee esta librería para crear lo que se llama interfaz gráfica, incluyendo lo que son los formularios. Los componentes básicos fundamentales son el JFrame, el JPanel, JLabel, el JTextField y el JButton o button, ¿no? Son los famosos botones, paneles, label o label o etiquetas, ¿no? Que después nos permiten colocar, por ejemplo, del lado izquierdo nombre y apellido y del lado derecho una caja de texto como un box para que la gente ponga el nombre, ¿no? Famoso eh, componente básico de cualquier aplicación, ¿no? Una etiqueta con un campo al lado para que la gente complete. El JFrame es la representación de la ventana, ¿no? Es como el window, es la ventana misma, el formulario, ¿no? El panel es el contenedor, es decir, viene como por defecto, el JPanel, donde vamos a soltar o arrastrar desde una barra de herramienta que tiene el Eclipse o cualquier otro IDE que estemos usando para desarrollar, arrastramos o copiamos y pegamos dentro del JPanel, dentro de ese formulario, y vamos pegando ahí los campos de etiqueta, los campos de los textos, de las cajas de texto, y por supuesto los campos de los botones, ¿no? Son los que van a después presionar a los usuarios para obtener la acción correspondiente, ¿no? Esto es bastante gráfico, es bastante ligado al diseño, ¿no? Tiene mucho para hacer, para trabajar, así que ya vamos a ver la parte eh, práctica. Vean que es muy interesante porque uno puede estar horas trabajando con eso, dándole forma, dándole colores, dándole, bueno, todo lo que tiene que ver con la parte visual y gráfica. Muchas veces en esto se une gente que le gusta la parte gráfica del diseño y otros que dicen, bueno, cuando vos termines la ventana, colocando todos los botones, con los colores, con la disposición, con los campos de texto, lo que sea, todo eso. Y después la persona que le gusta codificar, que le gusta más estar del lado del código y no tanto la parte gráfica, bueno, se encarga de seguir haciendo todas las funcionalidades de los botones. También es una buena alternativa de trabajo en equipo, donde haya gente que le guste más o esté más preparado, tenga más paciencia para el trabajo de lo que es el diseño. Vamos a ver que es bastante tedioso también, ¿no? O sea, tiene que tener alguien un poco más de vista creativa, hay que ir agregando componentes, ubicándolos, dándole color, tamaño, forma, tipo de letra, bueno, unas cuantas cositas, ¿no? Que obviamente que si hay que hacerlas, se las hace, pero hay gente que le gusta más y otros que le gusta menos. Perdón. Cuando creamos un formulario, lo que se hace, o lo que hace internamente la librería esta, es extender el frame, ¿verdad? Se extiende lo que es la clase principal. Ya vamos a ver qué significa eso. Crear componentes significa crear la instancia que es darle vida, es decir, tratar de que se cree una instancia de un componente que puede ser un botón, puede ser una etiqueta o puede ser un campo de texto. El agregado componente es lo mismo, que significa pegarlos dentro de ese JPanel, que es el receptor o más que nada el repositorio donde van todos los elementos, ¿no? Como un paño donde se van agregando cosas ahí, ¿no? Establecer el diseño, bueno, esto es lo que le estaba comentando, que es toda la parte creativa, gráfica, que lleva tiempo, hay que trabajarlo, y tiene miles de formas, es decir, eso no tiene techo. O sea, cada persona le va a buscar la mejor manera posible de que quede incluso lo más agradable posible
de la experiencia del usuario. Aquí tampoco hay que ser demasiado raro, ¿no? Es decir, hay que buscar qué se está usando, cuál es la tendencia, a ver los que marcan tendencia en esto, o sea, cuáles son los líderes que están marcando tendencia en la parte visual de las aplicaciones y de esa manera, bueno, tratar de llegar a tener lo más similar, o sea, que mi aplicación sea lo más similar a lo que se está usando. Caso contrario, bueno, voy a estar siendo, corriendo un riesgo, ¿eh? Podría salirme bien como podría salirme mal, ¿no? Y manejar los eventos, que bueno, es la parte de programación, ¿no? Que es donde vamos a ir haciendo después, añadiéndole la parte de código, ahí donde digo que puede haber un equipo de 2 personas que esté trabajando más en una cosa que en otra, que es directamente ir diciéndole al programa qué va a hacer con cada botón. Si, por ejemplo, grabo 4 datos, nombre, apellido, dirección, email y quit, y le doy a un botón grabar, cuando presione ese botón tengo que decirle que grabe todos esos datos en un archivo o en una base de datos. Bueno, eso es como el proceso básico, parece sencillo decirlo, pero bueno, después hay que ponerse a hacerlo, ¿no? Lleva todos sus pasos y así como lleva mucho tiempo toda la cuestión de la parte gráfica, también lleva su tiempo el trabajo de hacer la codificación de cada una de las funcionalidades de los botones. Ahí es donde yo digo que cuando uno ya conoce algo de esto, cuando ya hay gente que ya está metida en lo que es el fundamento de la programación, entiende lo que es un lenguaje y demás, sabe cómo funciona, ¿por qué? Porque ha tomado cursos o porque ha estudiado, se ha capacitado, puede pedirle ayuda a la inteligencia artificial para que le haga la funcionalidad del botón. ¿Por qué tiene que conocer? Y porque, bueno, porque el ejemplo de la IA puede llegar a ser que haya usado nombres distintos para las variables, para los botones, entonces si uno no entiende no va a poder reemplazar la funcionalidad aplicada a su desarrollo. Por eso que realmente estamos hablando de que tiene que ser gente que entienda, ¿no? Caso contrario, es muy difícil que la inteligencia artificial te haga un programa exacto y que coincida con la ventana que existe, o sea, sería prácticamente imposible, ¿no? Hay que darle todos los datos para que coincida, o bien, si quiero preguntarle más rápido para no pasarme todo un tiempo explicándole a la IA cómo se llama cada botón, cómo se llama cada etiqueta y demás, directamente después lo adapto con mi conocimiento al programa. ¿Sí? Ese es un poco el resumen, ¿no? de lo que sería usar la ayuda de la asistencia de la IA para este tipo de cosas. Se está usando mucho en los ámbitos de programadores, porque sin duda que es una cosa que ayuda mucho. Generalmente el programador maneja varios lenguajes, con el tiempo se van sumando, generalmente se manejan una docena de lenguajes de una cosa y otra, y claro que es imposible que un humano pueda tener todo en la cabeza, así que es prácticamente imposible que tengamos exactamente la sintaxis de un montón de lenguajes, ¿no? De cómo se hace cada una de las cosas. O sea, entonces como que es una ayuda feroz, una ayuda realmente importante la asistencia de una guía en este tipo de cosas. Y que realmente yo sugiero, aliento el uso porque es algo maravilloso realmente, porque lo que hacen es recopilar información que ya está grabada, que ya humanos han volcado en los foros, en todo lo que se ha escrito en la Internet durante ya más de 20 años, y bueno, y está a disposición de lo que han hecho otros, y bueno, y eso es lo que entrega la inteligencia artificial como ejemplos o como cosas cuando nosotros preguntamos, o sea, cuando preguntamos de alguna manera, buscan ese mar de datos, en ese océano gigantesco de información que hay, tantos años, y bueno, y se entregan propuestas, similitudes, cuestiones, ejemplos parecidos que pueden adaptarse a lo que necesitan. Es de gran ayuda porque muchas veces se nos cruza una pequeña particularidad de un lenguaje que tenemos que aplicar y en vez de tomarnos un par de horas a ir a los manuales o a ir a los foros o a la búsqueda que hacíamos toda la vida, hicimos eso, ¿no? Para ver cómo se hacía, cómo se hace, o buscar en nuestras propias librerías lo que habíamos hecho en nuestro proyecto para adaptarlo. Bueno, esto sin duda es así y yo lo compruebo día a día, ¿no? Antes lo que me llevaba una hora, hoy me lleva 10 minutos. Es algo increíble. Entonces, sin duda que hay que ya tomarlo como una asistencia ya medio de cajón, ¿no? Es una asistencia que va de la mano de la programación. La ayuda de la IA para la codificación realmente hoy es realmente necesaria. Para el diseño también, para la creación de video, bueno, para muchísimas cosas. Ya hay programas que hacen muchísimas
actividades que también son de gran ayuda para la gente de diseño también. La gente que tiene que hoy hacer un jingle, antes, bueno, se reunían, hacían la letra, después creaban la parte de la música, la grababan. Bueno, todo eso hoy, con solo pasarle un texto a un programa, se obtienen ideas maravillosas acerca de jingles o de videos mismos también, completos, ya hechos, en general desde cero, por propuestas de la IA que uno después obviamente puede editar, puede customizar, puede adaptar, puede mejorar. Caso contrario, todos vamos a estar haciendo lo mismo, porque bueno, obviamente en un momento van a seguir entregando productos parecidos. Yo creo que siempre la cuestión artística, la cuestión de valoración humana va a tener que estar presente, porque bueno, caso contrario, si no vamos a estar repitiendo información, ¿no? Pero bueno, no obstante, en este caso y todo lo que estoy mencionando, el uso es cada vez más persistente. Constantemente estamos recurriendo a ese tipo de ayuda, un poco hoy por curiosidad, un poco porque, bueno, es como un juguete nuevo, pero bueno, después ya se va a ir formando en algo como una herramienta más, ¿no? Así como fue la búsqueda en Google durante tantos años, que al inicio era como algo gracioso, que en el año 2002, por ahí cuando arrancó, eh, y después, bueno, se fue tornando en algo natural, ¿no? Algo totalmente natural. Lo mismo será con esto. Bueno, aquí qué hicimos, entonces conceptualizamos qué pasa con la librería Swing, qué es lo que me da, cuáles son los elementos, cuáles son las fuerzas que tiene de trabajo. Bueno, son estas, ¿no? Son poquitas, pero muy poderosas, que ya las vamos a ver en acción y vamos a ver todo lo que puede realizar. Bueno, aquí hay un ejemplo, no nos vamos a detener ahora, yo se lo dejo porque siempre dejo los ejemplos directamente en las clases, como para que lo puedan trabajar, ¿no? Desde su IDE. Esto es un ejemplo muy simple, le hacemos unos pequeños campos y se ve como una ventanita, ¿no? Con un botón enviar. Algunas cuestiones adicionales que es bueno tener también en claro y en cuenta, ya que trabajamos en esta clase con este tipo de herramientas. Lo que sí vamos a trabajar, que una vez que hagamos el formulario, una vez que ya implementamos la funcionalidad que tiene cada botón, hay que trabajar siempre con estos 3 o 4 ideas fuerzas, ¿no? Que es no olvidar nunca, ¿no? Así como lo hacíamos con la consola, bueno, también ahora implementarlo del lado de los formularios, ¿no? Implementar reglas para verificación de información ingresada por el usuario. Si yo le estoy pidiendo un quit, podría estar haciendo una funcionalidad que mientras el usuario escribe, esté controlando si el quit es válido. Puede hacerlo directamente contra el órgano fiscal, directamente a través de web service o consultas que se otorgan gratuitamente para ese tipo de cosas, o bien puede hacerlo a través de una fórmula matemática que tiene la formulación de un quit para ver si realmente es real, ¿no? En ese caso, hay 2 maneras, ¿no? Una es conectándose en línea y otra no, directamente estableciendo la fórmula. Bueno, eso sería otra funcionalidad que es como sugerencia en el caso del quit. En el caso del nombre, si tiene que colocar nombres, así como hacíamos en la consola, que no me ingrese números. Bueno, lo mismo aquí. Puedo implementar todo ese tipo de reglas para que un text field de Java no me permita ingresar números y solo letras y guiones, por ejemplo. Bueno, eso se le puede preguntar a la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Porque de esa manera me va a dar exactamente cuál es la regla de Java, cuál es la instrucción de Java específica o la funcionalidad que mejor se adapte para ese tipo de cosas. Entonces ya rápidamente lo pienso, lo elaboro, ¿eh? Le doy mi parte intelectual a ese tema y la codificación, que es lo que me llevaría más tiempo buscado, ya sea en foro o en el mismo manual del lenguaje Java, se lo pregunto a alguien que me lo va a responder en minutos en lugar de yo aplicar una hora. Bueno, eso es un ejemplo bien práctico, por ejemplo, de una situación que se usa cada vez más. Manejo de errores. Recuerden que para manejar errores, para capturarlo y gestionarlo de manera más amigable y que no largue un error ahí de máquina que es bastante feo y que la gente no entiende nada, ni siquiera los programadores a veces entendemos lo que es esa marea de errores, usamos el famoso try catch, o usamos, bueno, algún tipo de control de errores. Podemos preguntarle a la inteligencia artificial cuáles otras opciones de manejo de errores similares a try catch. No hay muchas, pero bueno, esa es la mejor, la try catch, donde usamos en la mayoría de los lenguajes, ¿no? Se usa el try catch, ¿por qué? Porque nos permite tener un control de algo que se salga de contexto, algo que se salga
de casilla, ¿no? Algo que se sale de control y entonces, de esa manera el manejo del error lo hacemos más amigable, ¿sí? Hay un error, hay tal cosa que quiere hacer, vaya acá, grabe de vuelta, bueno. Es la mejor manera. Si no, se nos rompe el programa en la cara del cliente y eso no es bueno, ¿no? Entonces, sí o sí, siempre tener en cuenta el manejo de errores cuando usamos este tipo de cosas también, porque no es porque los formularios se ven tan lindos, tan prolijos y demás, que no va a haber errores. No, es exactamente lo mismo. El programa no va a cambiar, es lo mismo que hacíamos con la consola. Hay que prever todo, ¿no? Todo, todo, todo constantemente. La conexión a base de datos, bueno, es algo, como les comentaba al inicio, es un tema que sí o sí hoy amerita a desembarcar. Es decir, una vez que ya han llegado hasta aquí, bueno, hay una gran decisión, es decir, sigo estudiando, me sigo capacitando, me dedico más a lo gráfico, me dedico más a la funcionalidad de esta, bueno, eh, o me dedico ya a profundizar y trabajo ya con base de datos, con frameworks, o sea, para ir avanzando y escalar y tener trabajos de mayor importancia, ¿no? Las teclas de acceso, bueno, se pueden usar como atajos, como teclas de trabajo, eso ya más para lo que es formularios que se van a usar en computadores, PC. Si es una aplicación que se va a usar en un teléfono móvil, bueno, directamente no hay problema ahí, se maneja de otra forma, realmente es todo con botones, ¿no? Pero bueno, las teclas de acceso son muy usadas en lo que es sistemas basados en escritorio, es decir, en programas que se instalan y que manejan pantallas todo el tiempo, la gestión, donde, bueno, no sé, apretando control C te abre el módulo cliente, o apretando, bueno, no sé, control L te va a abrir algún tipo de funcionalidad, ¿no? Eso se puede generar, también se hace a través de código de programación, que sin duda, vuelvo a insistir ahí, usemos la inteligencia artificial que nos va a llevar de la mano muchísimo más rápido a la solución. O sea, que tengamos que adaptar, tengamos que trabajar un poquito, pero siempre va a ser el camino más rápido cuando ya tenemos idea, ¿no? Porque no tiene sentido perder 1 hora, 2 horas tratando de entender algo que después lo voy a olvidar. O sea, porque es imposible que recordemos un trozo de código y para qué se usa. O sea, cuando son miles que han pasado por la cabeza es prácticamente imposible y no tiene sentido para nada recordar esas cosas cuando están disponibles hoy. Bien, acá vamos a hacer los pasos. Los quiero dejar escrito porque esto seguramente van a tener que volver a verlo porque tiene sus vueltas. Es bastante engorroso por ahí si se quiere, pero bueno, es la forma que le ha dado Java a esto, ¿no? .NET, por ejemplo, que es otra forma de diseño similar y competencia de Java, ¿no? .NET es un poco más amigable en ese sentido con los IDE. Y bueno, en este caso se hace de esta forma, ¿no? En el caso de Java. Si usamos Eclipse, va a haber que ir a lo que es la parte de ayuda y ir al el Eclipse Market, ¿no? Donde ahí se descargan nuevas funcionalidades. Ahí buscamos lo que es Java Swing y nos va a aparecer varios módulos, de ellos Windows Builder Editor. Ese Windows Builder Editor es la herramienta que vamos a necesitar para que nos permita después gráficamente manipular un formulario. Esto tiene una demora tanto en la búsqueda como en la instalación. Va a depender mucho del equipo, de la conexión a internet y demás. Y después que se instala, esa funcionalidad va a exigir la reiniciación de Eclipse mismo, ¿no? Del IDE. Esto entiendo que es bastante similar en varios IDE, ya sea tanto para NetBeans o Intel IDEA, que son los tres con Eclipse que más se usan eh, para desarrollo de Java, ¿no? Y después sí, ya una vez que tengo esa herramienta, antes no puedo hacerlo directamente, ¿no? O sea, no puedo trabajar con ventanas si no tengo esto instalado. Luego de crear un proyecto, como siempre hacemos, un proyecto Java, y al intentar agregar una clase, ahí ya no agrego una clase como hacía antes en la consola, sino que ahora agrego un elemento que lo voy a buscar en otro, donde debo ir al apartado, ahora sí, Windows Builder, que va a estar disponible después de su instalación, Swing Designer y Application Window, que es la de un formulario. Es decir, de esa forma me va a poder permitir agregar, en vez de una clase,
realidad es una clase el formulario, pero bueno, se llama de esta forma. Me va a permitir agregar un componente que se llame Application Window o formulario mismo, donde a su vez voy a poder trabajar ya agregándole componentes dentro. Voy a poder agregarle las etiquetas, los campos de texto y los botones para que se interactúen. Bueno, de eso también, esto es lo más simple, son los elementos más sencillos. Puedo agregarle navegador web, puedo agregarle un calendario, puedo agregarle, bueno, muchos elementos que ya vamos a ver que hay disponibles y que por supuesto está para no desarrollarlo en un curso porque es demasiado largo, pero una vez que la gente tiene el concepto puede hacerlo por sí mismo. Es decir, cuestión de darle horas y de trabajo de prueba y error para ir explorando todas las posibilidades que ofrecen este tipo de herramientas. En la clase, en esta nueva clase que se crea, que es el formulario, se observa una pestaña que se llama Design. Es decir, siempre veíamos la pestaña Source, que es donde estaba el código de la clase, ahí escribíamos, bueno, ahora tenemos las dos. Tenemos la Source, que es donde vamos a hacer la parte de código como siempre, y una nueva pestaña Design, que es donde nos muestra el formulario propiamente dicho. Ahí hay que tener la astucia, ¿no? Salvedad, si no voy a usar una estructura restringida, es decir, porque ya les voy a explicar ahora en la parte práctica y lo que pasa con esto del layout. Es recomendable usar el layout absolute para poder disponer elementos dentro de lo que es el JPanel con libertad, es decir, poder moverlos donde yo quiera. Si no hago esto, me va a exigir que lo coloque dentro de una cuadrícula ya preestablecida también. Y a veces se cree que con estas cosas se ayuda, pero en realidad después nos damos cuenta que, bueno, que no sirven para eso, así que bueno, está la opción de quitarla directamente y trabajar con un layout donde yo pueda trabajar de forma absoluta, moviéndome dentro del campo, colocando los botones donde yo pueda querer ubicarlos y no que me lo establezca el IDE mismo con algún tipo de restricción. Y finalmente, después que ya tengo eso ya solucionado con el layout, puedo ir arrastrando y ubicando los elementos a discreción. Si lo que yo necesite colocar, se va haciendo. Como le dije al inicio, existen otras maneras, con otras herramientas de hacer este tipo de trabajos, de ventanas y demás. Son bastante más complejas, pero bueno, están disponibles. Y por supuesto, esta es la inicial básica de la cual todo el mundo debe pasar, todos debemos transcurrir por aquí. Puede servir sin ningún tipo de problema para hacer sistemas completos con esto, o sea, no hay necesidad de aprender más, con esto es suficiente, para hacer programas totalmente funcionales. Pueden ser más lindos, más feos, bueno, sí, siempre hay para mejorar, sin duda. Bueno, pero que con esto se pueda llegar a la funcionalidad, esto sin ningún tipo de problema. Bien, vamos a pasar entonces a lo que es la práctica, vamos a hacer algo parecido a esto. Tengo un ejemplo básico donde vamos a hacer un formulario con 4 campos y 2 botones, ¿no? Uno para cancelar y otro para grabar. Vamos a ir a Eclipse. Bueno, vamos a recorrer un poco, vamos a dejar también grabado este recorrido de lo que les comentaba, de lo que hay que hacer para integrar el Windows Builder. Hay que ir aquí al botón de ayuda e irse al Eclipse Marketplace, ¿no? El Marketplace, bueno, demora en abrir porque tiene un montón de información. Imagínense que hay una comunidad gigantesca que está ofreciendo constantemente todo tipo de librerías y cuestiones. Y encima, bueno, dejaba ahí un montón. Imagínense que Eclipse maneja muchos lenguajes, o sea que, bueno, hay de todos los lenguajes, así que aquí puede tomarle un tiempo esto. Aquí escriben Java Swing y le dan ir o go aquí a la derecha. Yo le voy a hacer la búsqueda, puede demorar, insisto. Y aquí aparece, ¿no? El Windows Builder, que yo lo tengo ya instalado, ¿no? Por eso me aparece el botón instalado. En caso contrario, le va a aparecer install, así de esta forma, bueno, ustedes lo instalan y le va a dar esta funcionalidad. Ahí termina todo este tema. Todo listo. Después, cuando quiero hacer un proyecto nuevo, voy a ir, normalmente como hacía siempre, un nuevo proyecto, le voy a dar continuar, voy a ponerle un nombre al proyecto, en este caso nueva ventana, porque ya lo hice varias veces, ¿no? Me lo crea el proyecto, lo creo, nueva ventana, aquí arriba está. Y en nueva ventana, ¿qué tengo que hacer? Bueno, agregar un elemento nuevo. ¿Qué hacía antes? Agregamos una clase, ¿no?
agregamos la clase común. Bueno, no, hoy, ahora, para trabajar con estas cosas tengo que ir hacia abajo y buscar la carpeta Windows Builder, ir a Swing Designer, buscar el directorio Swing Designer y dentro de Swing Designer Application Windows. Y ahí darle que me lo cree. Eso me agrega una nueva clase. Vamos a poner ventana 1 o P1. El paquete puede ser default o puedo agregarle el nombre, view por ejemplo. Recuerdan que yo les enseñaba que podía hacer de esa forma o dejarlo como default o poner el nombre que quieran. Una forma de organizar los archivos. Son paquetes, son directorios, ¿no? Que organizamos los archivos dentro del proyecto. Le doy finalizar y, como ven, ya me ha creado aquí B1 Java y aquí aparece la pestaña Design, que les decía. Design que me hace, me muestra el formulario creado. De la magia, ¿no? Formulario que puedo trabajar ya cambiándole el tamaño, ¿no? Eh, Tengo que ir, recordemos, a Layout, ¿no? Y arrastrar lo que es un layout absolute, colocarlo dentro. O sea, lo pico aquí, arrastro el cursor sin soltándolo, o sea, solamente lo cliqueo, lo suelto y después me aparece la flecha con este verde que significa que va a agregar el componente. Y ahí lo pico dentro de la ventana y de esa manera me acomodó, ¿no? Entonces, ¿qué me permite hacer esto? Me permite que si yo quiero agregar un botón o una etiqueta, voy a tocar JLabel y me lo está ubicando aquí donde lo quiero hacer y a donde le doy clic me lo va a establecer. Esto a su vez, ¿qué pasa? Lo puedo trabajar, ¿no? ¿Qué pasaría si no hubiera hecho el layout? Terminar esto. Voy hasta aquí y es como estaba, ¿no? Entonces, cuando yo quiero colocar una etiqueta, fíjense que me da esta cuadrícula. Puedo colocarlo en la parte de aquí arriba, o en alguno de estos cuadrantes, o en la parte del footer, del pie. Es una alternativa, se puede usar en algunos proyectos. A mí personalmente no me gusta, depende de cada persona, ¿no? ¿Qué se hace entonces? Directamente, bueno, ahí me lo coloco debajo, ¿bien? Vamos a borrar, a colocar nuevamente layout, absolute layout, y ahí tenemos ahora sin restricciones. Y ahora podemos trabajar con lo que son los labels, los text fields, ¿no? Las listas desplegables, combo box y las cajas de texto. Fíjense, esto, si yo tengo, por ejemplo, que colocar 4 datos, ¿qué puedo hacer? Primero establecer una línea, y voy a ver qué tamaño de letra le doy, qué distancia y demás, ¿no? Por ejemplo, lo establezco ahí. Pero no me gusta mucho que quede tan chiquito, entonces ¿qué hago? Lo doy un poquito más de tamaño. Y ahora voy a la cuestión de la letra. Tengo que ver, aquí están las propiedades. ¿Ven? De este lado de la izquierda se puede trabajar ya colocándole lo que yo quiero que diga ahí. Por ejemplo, aquí que diga apellido y nombres, ¿verdad? Ahora sí, tengo que trabajar ya con el tamaño y puedo trabajar también con la letra. Yo ahora puedo ir aquí, está con un Tahoma 11, ¿no? Fuente. Voy a picar en estos puntitos y aquí ya puedo trabajar con cambiándole el tipo de letra y a su vez el tamaño. Entonces ahí directamente lo ha cambiado. Puedo incluso estirar un poco más esto. Fíjense que me da también ayudas de líneas como para ir alineando. Por eso digo que es un tema de diseño, pero yo lo puedo adaptar ahí para que me quede alineado, ¿verdad? Esto puedo usar la letra bold o no, eso va a depender ya del diseño. Plano directamente. Como ven, hay mucho para trabajar. Una vez que hice esto y yo sé que necesito 4, bueno, aquí puedo hacer.
clic en la etiqueta, más presiono la tecla control y hago clic en el campo de texto. Una vez que tengo seleccionado ambos, ¿por qué? Porque toqué uno primero y después con control presioné el otro, lo que me hace es sumarme las, la, eh, la selección de los elementos. Ahí están seleccionados ambos, puedo hacer con botón derecho copiar o directamente control C, es lo mismo, y después pegar y también me lo hace igual, me lo deja disponible hasta que haga clic, donde lo quiero ubicar. Fíjense que lo puedo mover sin problema. Entonces yo lo voy a ubicar de esta forma. Puedo hacer lo mismo ahora, pero ahora ya con control C y control B. Ahí no usé el mouse con la opción de botón derecho, sino que usé los atajos de teclas. Y lo ubico también, justamente aquí. Y finalmente el último, vamos a hacer este. Son como atajos o truquitos, ¿no? Para que no se haga tan tedioso. Igual sigue siendo tedioso porque ahora hay que editar cada una de estas cosas y trabajarlo. Fíjense que a su vez esto me da el nombre de la variable. Se llama textfield, el primero, porque esta es lo que voy a tener que usar después para programarlo, para decir qué hago con ese dato. Aquí se va a guardar el dato y se va a llamar textfield. Este se llama textfield1, ya me hace ese trabajo también el IDE, ¿no? O sea, me da nombres de variables. Yo esto lo puedo renombrar si quisiera, no habría problema, o sea, podría ponerle aquí, a este le podría poner txt nombre, ¿no? A este txt dirección, ¿verdad? También tengo que cambiar los textos de lo que aparece en el label. Fíjense que el label no me interesa cambiarle para nada el nombre de la variable, ¿para qué? Perder ese tiempo, o sea, podría ponerle lbl nombre, ¿no? O a este lbl dirección, pero no le veo sentido. Muchos lo hacen, sí, yo también a veces, dependiendo del programa o del objetivo del desarrollo. Pero aquí lo importante es qué es lo que se muestra, para que el usuario entienda. En apellido y nombre está bien, en este tengo que cambiarlo y tengo que ir a text, a la propiedad text de la etiqueta que me permite ahí modificar y que ahí que diga, por ejemplo, dirección, ¿no? Y en este último, aquí teníamos, habíamos dicho email, ¿verdad? Email y quit. Hago clic aquí. Y ahí tenemos ya listo el formulario. ¿Qué nos están faltando? Los botones. Así que tengo que ir a buscar ahora el componente JButton. Fíjense que si quisiera agregar una lista desplegable, eh, bien, después hay que ver cómo lo cargamos. Ya exige un poco más de conocimiento también. Y si yo quiero esto, verlo, lo hago que me lo ejecute como una aplicación. Me aparece aquí el formulario tal cual lo hemos hecho, ¿no? Es una lista desplegable vacía por ahora, ¿no? Y estos son los campos de texto. Fíjense que no tiene nombre el formulario, podría colocarle un nombre. Vamos a eliminar este. Podría colocarle un nombre al formulario, para eso voy a tocar las propiedades del formulario principal, ¿no? Si yo toco aquí, accedo a las propiedades del componente de caja de texto. Toco en este elemento, accedo a sus propiedades. En cambio, toco en el componente principal, que es también un elemento del desarrollo, y puedo acceder a sus propiedades, entre ellos el título. Acá puedo ponerle datos personales, ¿no? Y ya me va a aparecer ahora la ventanita con el título datos personales. Esto tiene una extensión aquí para ver más propiedades. Esto está para observarlo detenidamente, hay mucho para estudiar aquí, pero esto es una cuestión personal, cada uno lo tiene que hacer a medida de su tiempo, sus ganas y obviamente a medida que vaya avanzando en el conocimiento. De nada sirve hacer una constante explicación de esto porque es demasiada información y bueno,
sí explicar qué es lo que es y por dónde está, ¿no? Y aquí se pueden hacer innumerables cambios. Por ejemplo, se puede, este que dice Icon Image, aquí se puede elegir una imagen y cambiar este iconito que aparece a la derecha, perdón, a la izquierda de datos personales. Por ejemplo, yo hago aquí ver el proyecto en funcionamiento, este icono que está a la izquierda de datos personales podría ser modificado colocándole uno nuevo aquí, en esta propiedad, ¿no? Del componente, de este caso el principal. Bien, vamos a continuar entonces, dirección completa, ya cambiamos los nombres de las etiquetas y ahora ya tenemos incluso cada variable del campo de datos lista y reservada, ¿no? Fíjense que aquí visualmente me quedó como muy encimado estos dos. Bueno, directamente puedo trabajar, ¿no? Usando la selección como había hecho con la tecla control y ahí sí puedo usar incluso las flechas hacia abajo, quisiera, para moverlo a ambos o si no arrastrarlo directamente. Si me queda lo mismo, bueno, esto hago lo mismo aquí, arrastro finalmente. Podría haber seleccionado todos y arrastrado todos juntos, es lo mismo. Podría haber hecho esto, problema, ¿no? Fíjense que me permite mover todo esto, todo junto. Así que fíjense que las opciones de diseño son bastante amplias, bastante funcionales, no hay inconveniente. Por ejemplo, esto me quedó muy a la izquierda, bueno, selecciono todos las etiquetas de los JLabel esto y los arrastro un poquito a la derecha para que no me quede tan... y busco que me mantenga la línea. Entonces, ¿qué logré? Que no me quede tan pegado a la izquierda aquí y hay una composición visual mejor, más armónica, ¿no? Un poquito de lo que me sobra a la derecha acá, me sobra a la izquierda, bueno, está más o menos dentro de lo que es el encaje de oxígeno que se le llama en diseño, ¿no? De tratar de que el diseño tenga oxígeno y que no esté todo ahí, todo muy amontonado, que los componentes como que no pueden respirar. Es un poco la analogía que se usan algunos diseñadores cuando explican cómo debe estar distribuida la información dentro de un componente. Bien, ahora vamos a agregar los botones. Para ya finalizar esto, vamos a agregar aquí un botón. Y aquí lo mismo, yo tengo que agregar dos botones o más. Voy a customizar uno, cosa de que puede copiarlo y pegarlo y que todos sean iguales. Caso contrario, voy a tener que hacer todo el trabajo, todo el proceso en cada botón. Eso es más tedioso, más tiempo. Entonces, así como hicimos con esto, que customizamos la primera línea y después copiamos y pegamos para que todos sean idénticos, y no tenemos que hacer cada uno el tamaño y seguramente es muy tedioso porque seguramente en el segundo no vamos a recordar en cuánto lo hicimos, vamos a tener que estar midiendo a ver si realmente es igual y vamos a estar siempre con la duda, ¿no? Porque son milimétricos los cambios. Entonces, el consejo de gente que ya estamos en esto es, primero se hace el básico, el patrón sería, ¿no? Que necesitamos, y lo repetimos las veces que sea. Y después lo customizamos, lo adaptamos. Cambiamos los nombres, cambiamos los nombres de las variables si hace falta o no. Con los botones es exactamente lo mismo, así como hicimos con la JLabel y los text field, con los JButton vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ver el tamaño que querramos y la ubicación, siempre que sea grabar, más grandes, más importantes, ¿no? Y a su vez puedo trabajar ya aquí con colores. Ya, los botones también permiten trabajar con colores de background, en este caso, para a su vez elegir la paleta de colores que me gustaría trabajar, ¿no? Directamente. Puedo usar colores un poco más establecidos o directamente usar colores que me entrega por defecto. Lo pongo como algo que puede ser o no. No se va a mostrar inicialmente, sí cuando se ejecute. El botón y tiene ese efecto de que cuando se pasa el mouse ya hace el efecto de que lo reconoce. Está disponible para lanzar la acción que esté programada como funcionalidad. Y aquí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que colocar el nombre para que el usuario entienda qué significa, ¿no? Entonces, que voy a ir a
text aquí, y le vamos a poner a esto grabar datos, o grabar. Grabar datos, ya quedó. Esto a su vez se puede eh, producir, perdón, eh, grabar datos en la fuente, puedo ampliar un poquito el tamaño y a su vez colocarlo en bold. Ahí lo que voy a tener que hacer es entonces girar un poquito más para que me lo permita visualizar correctamente. Ya tengo el botón, puedo hacer ahora una copia con control C, control V corta y lo posiciono de manera equilibrada en el otro lado. ¿Qué tengo que hacer ahora? Directamente cambiarle el nombre, el texto, perdón, de lo que se muestre, y a este sí ponerle solo cancelar. Bien. Fíjense que me quedó ya encuadrado, ambos botones del mismo color, y ya está listo. ¿Qué me falta? Hacer la funcionalidad, lo más importante. Es decir, esto así, gráficamente está muy lindo, pero no hace nada. Ya directamente, si no le hago la funcionalidad aquí en grabar datos, entonces no me va a funcionar para nada, ¿no? Esto simplemente es cuando yo quiero darle una funcionalidad a un botón, le doy doble clic sobre el botón. Y me lleva a la parte del código donde tengo que empezar a escribir la funcionalidad aquí. Para eso le voy a mostrar el que ya tengo hecho, para que dos veces es lo mismo. Fíjense que lo que me hace es, esto se lo pueden pedir sin problema a la inteligencia artificial, decirle directamente funcionalidad para un botón en el evento clic para que grabe los datos de cuatro fórmulas, de cuatro textos en un archivo de texto que se llame datos personales TXT. Bueno, fíjense, ¿qué le va a hacer? Le va a decir, aquí es donde yo le decía, puede ser que aquí la inteligencia artificial use otros nombres, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hizo con un ejemplo, ¿no? Y no sabe qué datos tenemos nosotros en nuestro formulario. Pero nosotros rápidamente podemos cambiarle los datos y adaptarlo. Entonces, aquí me dice que va a asignar, en este trozo de código que está haciendo, ¿no? Que es donde va a leer la máquina cuando hagamos clic en ese botón. Esta es la funcionalidad del texto que le estamos dando de instrucciones a esa funcionalidad, ¿no? Entonces le dice que textfield, la variable getText, es decir, de la variable textfield que obtenga el texto y lo deposite, lo asocie a la variable de tipo string nombre. Lo mismo que haga con el textfield 1 para dirección, el textfield 2 para el email y el textfield 3 para el quit. ¿Qué hice aquí? Establecí variables específicas dentro de mi función, el código este para el botoncito, y los extraje de los campos del formulario, que son estos. Tal cual. Cada uno de estos. Fíjense cómo me manejo desde el diseñador al código, ¿no? La parte del código a la parte del diseñador. ¿Verdad? Bueno, fíjense también cómo a medida que voy haciendo todo lo que es el diseño que hice visualmente, arrastrando y tocando con el mouse y demás, se va escribiendo, ¿no? El IDE va escribiendo en el código qué significa. Es decir, que esto se podría hacer también por código, pero sería, bueno, bastante más complejo e inhumano sería, ¿no? Preferible trabajarlo visualmente, que nos permite hacerlo un poco más interesante y bueno, creo que se logran cosas más lindas trabajando con el diseño. Pero esto es el resultado de lo que hemos hecho recién visualmente arrastrando componentes, ¿no? Se van agregando las instrucciones que corresponden para que se genere ese cambio que hemos realizado. Y bueno, y aquí usamos el try catch, fíjense que es necesario para control de datos. Abro el archivo, recordad que hemos visto el manejo de archivo, ¿no? Y grabo los datos en el archivo directamente.
y doy la opción con este tipo de instrucción para Java que el JOption Pane, que se llama, que es la manera de mostrar un diálogo emergente dentro de un programa, ¿no? Vamos a ver cómo funciona. Vamos a poner en marcha esto. A ver aquí, Pedro, ¿dónde era mi abuelo? Vamos a poner el nombre de mi abuelo. Domicilio, Colón, email, Pedro Montero, arroba hotmail.com, y el quiz, ¿no es cierto? Perdón. Cualquiera, grabo estos datos y me aparece el mensaje emergente de este, que es datos grabados correctamente del JOption Pane, que muchos ya han usado, incluso con consola, ¿no? Para hacer el trabajo final. Bueno, el desafío es ahora que en el trabajo final pasarlo a formularios para que tenga, bueno, otra visual, otra forma. Algunos ya lo han hecho, eh, y los que no, bueno, tienen esa oportunidad de realizarlo. Ya con el que presentaron está bien, no hay problema. Para probar el curso está perfecto, pero este es un desafío extra que se agrega en el caso de que cada uno lo quiera tomar. Así que como pueden ver, funciona perfectamente. Cerramos el formulario y podemos ir a ver dónde está el archivito de datos personales que aquí se grabó. Lo he grabado yo el mío y ahora se grabó el segundo dato que es de mi abuelo. Muy bien, hasta aquí entonces con este curso de Java inicial, en esta clase con la vista de lo que se denominan formularios utilizando Java Swing, una de las herramientas básicas de Java por defecto que se instala a través del Eclipse, como fue explicado, y bueno, le quedó todo ya establecido. Vamos a dar por finalizado entonces el curso aquí, vamos a trabajar ahora con la entrega de TP final para los que tengan dudas, si no, nos vamos a seguir siempre comunicados, como ya saben. Hasta pronto y ha sido un gran placer este cursito de Java inicial.